buenas tardes, estamos en una edición más de Perfil. En esta ocasión nos encontramos al exterior del Senado de la República. Charlamos en esta ocasión con el general José Francisco Gallardo. General, un gusto saludarte, gracias por estar en Canal 6 y vamos a charlar precisamente contigo en esta ocasión sobre el tema de la Guardia Nacional. Sabemos que eres un defensor de los derechos humanos, conoces al interior de las Fuerzas Armadas y ahora esta nueva policía que ha entrado en operaciones, pero para muchos pues hay algunos temas por ahí pues no muy claros en su acción de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu perspectiva precisamente de esta nueva policía? Sí, bueno, mira, hay que hacer una aclaración para el público, ¿no? Sí, sí. Mira, la Guardia Nacional está contemplada en la Constitución desde 1812, desde la Constitución de Cádiz, recogida por todas las constituciones, la de 24, 36, 57, y se afirma perfectamente bien en 1917, en la fracción tercera del artículo 31 de la Constitución, como un derecho de los mexicanos para defender a la patria. Bueno, este artículo fue reformado y fue abrogado, ahora ya no existe. Claro. Bueno, es esa Guardia Nacional que contempló la Constitución hasta ahora en la reforma del 26 de febrero pasado, pues era un derecho constitucional que teníamos los mexicanos para defender a la patria. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque el pueblo en armas, no quiero decir que toda la gente anda armada, ¿no? Claro, sino el pueblo en armas que tiene la disposición de un arma son los que nos dieron la independencia, sí. Establecieron un Estado laico y democrático, federal, terminaron con una dictadura y bueno, ahora con el asunto electoral del año pasado, decidieron renunciar a las armas y volcarse en las urnas para hacer una transformación por la vía democrática, por la vía institucional. Así es. Bueno, aquí el asunto es que lo que vimos nosotros en esta llegada de este nuevo gobierno, llamado la Cuarta Transformación, vimos que uno de los asuntos más graves que tiene, incluso actualmente, es el tema de la inseguridad. Sí. Y aquí se ha dicho, ¿no?, que por la urgencia, por los reclamos sociales, sí, para terminar con el flagelo, pues se creó una fuerza militar, una cuarta fuerza militar paralela a las Fuerzas Armadas, que es el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Pero aquí el asunto es que esta reforma, desde mi punto de vista, trastoca principios muy importantes que tienen que ver precisamente con el tema de la seguridad y defensa. Me refiero en concreto a que a los mexicanos el actual gobierno les niega el derecho a defender a la patria, a resolver los asuntos de orden interno, ¿no? Que es lo que dice el artículo, decía el artículo. El otro asunto es que esta reforma le quita los controles institucionales al Poder Ejecutivo en su rama militar. Y no obstante que esa reforma toca 13 artículos de la Constitución, desde mi punto de vista y desde el punto de vista jurídico, esta reforma es inconstitucional. Porque además, perdón por la interrupción, se hablaba de una Guardia Nacional con un mando civil, sin embargo, terminó siendo una Guardia Nacional con un mando militar. Bueno, ahorita tocamos ese punto. Entonces te digo, ¿por qué es inconstitucional? Porque el artículo 129, que no se tocó, dice a grandes rasgos que en tiempo de paz las autoridades militares no pueden realizar funciones fuera de sus cuarteles, claro, o que no tengan exacta conexión con la disciplina militar. En este tenor se hace la reforma y entonces se crea esta fuerza en donde el debate se da precisamente con lo que acabas de comentar, que si esta fuerza militar iba a tener mando civil, pero iba a ser registrada por militares, iba a ser reclutada por militares, capacitada, registrada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no?, que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ningún mando militar, ni la tropa, ni los mandos medios se van a sujetar a las decisiones de un civil.
Estoy refiriendo al asunto operativo. Ajá. En el asunto político, Sí. político-administrativo, a niveles de la administración pública, pues sí puede haber estos arreglos como los hubo, ¿no? Claro. Entonces aquí lo que estamos viendo ahora es precisamente un conflicto que hay en ese asunto de carácter operativo. Tan es así, ¿verdad?, el asunto de la protesta que tuvo la Policía Federal, Ajá. ¿no? Y también los cerca de 1000 desertores que van en esta época en donde se convocó a través de los aparatos de Estado, de la administración pública, que muchos militares iban a pasar a una fuerza civil, ¿no? Entonces aquí el asunto, estamos tocando temas muy concretos, Ajá. de carácter administrativo, de carácter operativo, que se dejaron de lado. Por otro lado, una cosa que yo veo grave es que esta reforma dejó aparte o de lado a la sociedad mexicana, y los temas de seguridad tienen que involucrar a todos los actores sociales, a todas las fuerzas del Estado, y además debe ser una planeación de carácter, digamos, interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad pues tiene muchas aristas, tan tiene muchas aristas que esa es la función primigenia que tiene el Estado. Preguntarte en ese mismo sentido, ¿estará el gobierno federal cometiendo un error al apostarle solamente a la Guardia Nacional y sus resultados a revertir este problema de inseguridad que afecta al país? Mira, para mí es un suicidio político. Es un suicidio. Es un suicidio político. ¿Por qué? Por lo que te acabo de comentar. Ajá. Es decir, no puede el poder público, en el caso concreto Andrés Manuel López Obrador, encargarle a la Guardia Nacional, entregarle, ¿sí?, el tema de seguridad a una sola institución del Estado, que son los militares. No importa que lleve el membrete de Guardia Nacional, ¿no? Son los militares. Lo que vimos en el Campo Marte, yo conozco a la gente que trabaja ahí, para mí fue una simulación, no fue la Guardia Nacional, fueron algunos, pero no fue en sí la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque todavía no está constituida. Sí. Bueno, tan es así que acaban de, antier le dieron apenas posesión a los encargados de las áreas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? El tema de la seguridad es un tema complejo, en donde debe involucrar a todos los sectores sociales, como lo acabo de mencionar, y aparte de ello, dentro de este espectro se manejó que no había efectivos suficientes para hacer una fuerza una fuerza para atacar el tema Se de habla de un seguridad. ranking con 70,000 efectivos. Así es el No se dio, número, ¿no? pero bueno, por eso la urgencia también del famoso reclutamiento de 40 y pico mil. Pero nada más te voy a hacer aquí una estadística para que veas adelante. que no hubo planeación. Mira, nada más. Vamos a suponer, haciendo un recuento, ¿no? Son 300,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina. No son 300,000, son más, pero vamos a dejarlo en 300,000. Hay 12,500 defensas rurales. Estas defensas rurales existen desde 1938. Son ejidatarios que están dentro del fuero militar, pertenecen al Ejército, a la defensa, están dentro del fuero militar. Bueno, ese es un punto. Aparte de ello, hay cerca de 750,000 guardias privados que también se pueden involucrar a través de una convocatoria. Aparte de ello, hay 20 millones de comunidades indígenas o de indígenas. Ajá. Que tienen una organización, digamos, de seguridad y de justicia que está basada en los usos y costumbres, y además tienen protección constitucional en el artículo 2 y en el artículo 133 de la Constitución, ¿no? Aparte de ello, hay presencia de autodefensas en 16 entidades federativas. Igualmente, ellos tienen derechos porque la Constitución, en su artículo 10, previene que todos los ciudadanos pueden tener un arma para su defensa. Esto tiene sus bemoles, ¿no? ¿Y por qué surgen los grupos de autodefensas? Que ahorita en ¿Sí? otra parte Exacto. platicaremos de este resurgimiento. Eso lo dejamos para parte. Bueno, entonces, seguimos con la estadística. Aparte de ello, te estoy hablando ya de una suma de efectivos ya suficientes, ¿no? Y aparte de ello, te digo, están
las reservas del Servicio Militar Nacional, es decir, los conscriptos. Yo me puse a hacer cuentas, ¿no? Sí, sin contar, porque todavía faltaría sumar a los efectivos de la Secretaría de Marina, a los de la Policía Federal. No, ya están. Ya están todos Ya sumados. entraron, Perfecto, ya entraron aquí. perfecto. A ver, mira, si realmente se le va a dar vigencia a la ley de servicio militar nacional, Ajá. yo me puse a revisar de 2000 Ajá. a 2019, hay 7,5 millones de mexicanos que hicieron su servicio militar nacional, si quieres tú desde el punto de vista teórico. Sí. Pero ahí están los efectivos. Ajá. Entonces, súmale y vas a ver, estamos hablando de un grueso de, digamos, el 8 o 9% de la población nacional. Sí. Toda esta población nacional ya está en territorio, Sí. ya están diseminados en territorio nacional. ¿Qué es lo que faltó? Mi punto de vista. Lo que falta es que se haga un sistema organizativo social en donde el Estado controle todos estos efectivos que te estoy mencionando y aparte de ello les dé reglamentación, les dé equipamiento, les dé reconocimiento, ¿sí? Para que ellos actúen en su territorio. ¿Quién va a llegar más rápido, por ejemplo, en un lugar donde hay una emergencia, donde hay un desastre natural, donde hay un accidente aquí en la Ciudad de México? Pues la gente que está ahí pegada, no necesitas mover a nadie, ya están ahí, ¿sí? Si el Estado no hace ese reconocimiento, no van a poder resolver el asunto de la inseguridad. ¿Por qué? Porque esa reforma, no obstante que fue consensuada, dejó separado, aparte, a estos grupos que yo te estoy mencionando y principalmente a la sociedad. No está tomada en consideración en esta planación para atacar el tema de inseguridad. Entonces, esta Guardia Nacional que te decía ya está puesta en marcha, surge sin una preparación adecuada, con claroscuros en los recursos que se van a gastar, porque se habla de cierta cantidad de recursos que debe de invertirse, pero también surge en medio de una inconformidad con otros sectores de la policía. Está el caso de los federales que se han manifestado, pero desde antes había señalamientos en la forma en que se estaba procediendo contra quienes integran la Guardia Nacional. Así es. Bueno, mira, dentro de todo este aspecto que les estoy diciendo, Ajá. yo no estoy de acuerdo en que desde el poder público, Ajá. desde las cúpulas del poder público, se hayan hecho señalamientos específicos, por ejemplo, la Policía Federal, en donde se califiquen como corruptos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Fifís. O lo que tú quieras, Sí. que se califiquen o se descalifiquen, mejor dicho. ¿Por Ajá. qué? Porque si bien es cierto que ahí hay fotos de corrupción, Sí. también los hay en la Marina, también los hay en el Ejército. Sí. Y una de las situaciones de inseguridad que estamos viviendo es precisamente porque el Ejército y la Marina, es decir, las fuerzas militares, están metiéndose o metiendo la mano en asuntos que no son de su competencia, como por ejemplo el asunto del tema de seguridad pública, por ejemplo el asunto de los asuntos de inteligencia, el asunto de la persecución en contra del narcotráfico. Estas no son funciones del Ejército. Entonces, mi punto de vista, ¿qué sucede cuando el Ejército se entromete en los asuntos políticos, violando el 129 de la Constitución? Lógico, rompe la estructura jurídica del Estado, rompe el orden institucional del Estado y rompe el orden constitucional del Estado. Una pregunta, aprovechando aquí los medios, adelante. a la clase política: ¿cómo quieren encontrar la seguridad violando la Constitución? Para empezar, Sí, de inicio. a ver, yo quiero preguntarlo, y digo, yo soy estudioso de la ciencia política, ¿no? Y yo no lo entiendo, nunca lo van a lograr. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que hacer lo que dice la Constitución. La Constitución previene, ¿sí?, para la seguridad y defensa 3 fuerzas: el Ejército permanente, ¿sí?, la policía, que es una institución del Estado, una de las más importantes, porque es la que está en contacto con la sociedad, la que hace cumplir los reglamentos, etcétera, etcétera, y la Guardia Nacional, que desapareció la reforma, que es el involucramiento del pueblo Ajá. en los asuntos y temas de seguridad. Pero además no existe un reglamento, si mal no entiendo,
hasta 6 meses después se tendría que dar este reglamento una vez que entró en operación, 6 meses después. Sí. Bueno, mira, aquí el asunto es lo siguiente, mira. Se anuncia la apertura de la Guardia Nacional hace el día 1 del mes pasado, ¿no? Ajá. Pero la Guardia Nacional está operando desde el día 1 de diciembre. Sí. ¿Por qué? Porque es el ejército en las calles, ¿sí? Es el ejército en las calles. Ahora sí que lo que no le pudo dar la mafia del poder al ejército, Ajá, se lo dio Andrés Manuel al ejército constitucionalmente, dándole todo el poder, ¿sí?, para resolver el tema de seguridad pública, que no es un asunto de ellos. Ese es un asunto civil, de la exclusiva competencia de la autoridad civil. ¿Tú ves otro trasfondo en este traslado del poder a la fuerza militar? ¿Tú ves algo más allá de la Guardia Nacional? Sí, incompetencia y falta de imaginación para resolver el asunto de la seguridad de México. Con Eso es lo que esto yo veo. vamos rápidamente a una primera pausa. Estamos platicando con el general José Francisco Gallardo en torno a las acciones al proceder de la Guardia Nacional. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos. Ya regresamos, estamos en Perfiles 6. En esta ocasión, en algún punto de la Ciudad de México, con el general José Francisco Gallardo, esta tarde para terminar con el tema de la Guardia Nacional. Está ya en proceso su actuación, todavía para muchos pues, el resultado no se puede dar como dijo, pero si surge con esos claroscuros, pues seguramente el final o hacia donde pretende llegar pues va a ser mucho más complicado. Mira, el asunto de del posicionamiento de la Guardia Nacional a nivel de toda la República Mexicana, yo veo que hay una gran inconformidad dentro de la Policía Federal, pero también dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hay muchos militares que saben que no tienen que estar haciendo eso, están ahí porque les ordenaron. Sí. ¿Sí? Bueno, ese es un punto. El otro punto, ¿en dónde se ve reflejado esa inconformidad? Como te comentaba hace un momento, yo tengo conocimiento que hay cerca de más de 1,000 desertores desde que llegó, desde que se anunció este asunto de la Guardia Nacional. Además, hay una inconformidad. ¿Por qué? Porque se están violando derechos laborales adquiridos. Pero además retomo tu comentario, general, porque si mal no recuerdo, el entonces candidato, hoy presidente, les prometió a las Fuerzas Armadas. Ellos fueron lanzados a las calles en el anterior gobierno, se retomó con Enrique Peña Nieto para combatir precisamente el crimen organizado. Hasta cierto tiempo había una fecha de caducidad. Esta pues se amplió y el mismo, hoy presidente, entonces candidato, les dijo a los militares: en breve regresarán a los cuarteles, cosa pues, que simplemente no ocurrió. Bueno, aquí estamos hablando de promesas incumplidas, ¿no? Sí. Y es un asunto grave. ¿Por qué? Porque no se puede estar remendando, y menos con el tema de seguridad y defensa. Mira, con todo esto que está pasando ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Una, ya formaron la policía, ya formaron la Policía Nacional, militarizada, pero desbaldaron al ejército. Entonces está descubierto el flanco de la Defensa Nacional. Y estamos en una situación grave, porque tenemos como vecino a un país que en el siglo XIX nos quitó la mitad del territorio nacional. ¿Sí? Ahora bien, si bien es cierto que estamos ante el país más poderoso del mundo militarmente, México no puede prescindir de un ejército. Nunca. ¿Por qué? Porque entonces México cede su defensa nacional, su seguridad a Estados Unidos, y entonces nos convierten en un protectorado. ¿Por qué? Porque están interviniendo los asuntos internos, principalmente en el asunto de soberanía. Bueno, en el tema migratorio se habla de un tercer país que el gobierno lo niega, ¿no? Bueno, lo pueden negar, pero lo que estamos viendo es que ya somos un tercer país seguro. Ya estamos, ¿no? Y entonces aquí el asunto es que
esta situación, lejos de solucionar un problema de seguridad, lo está complicando, lo estamos viendo. Ahora todo el aparato de la administración pública están dedicados a resolver asuntos internos de la administración pública, del gobierno, que ellos mismos provocaron. Eso no se vale. O sea, no se puede estar haciendo esos remiendos. Y lo más grave del asunto es que cuando Andrés Manuel le encarga a la Guardia Nacional el tema de seguridad, lo estamos viendo ayer. Hay gente de la Policía Militar que son secuestradores. No puede ser posible eso. Esto se traduce, y lo vemos en el ámbito económico, en esto de la Guardia Nacional. Pues para muchos, de cierta manera, les da la razón a los especialistas. Se ve un gobierno de inexperiencia y con falta de preparación en estos temas torales. Por supuesto, claro. Ese es el asunto, pero aquí vamos a dejarlo en que si hay preparación. Lo que no hubo fue una planeación estratégica, como la que te acabo de comentar. Una planeación estratégica, ¿por qué? Porque el asunto de la seguridad es un tema muy complejo. También es tan complejo que esa es la función específica por la cual se quedan los estados, para resolver ese asunto, y aquí involucra el tema de justicia, el tema de hacienda, el tema de gobierno, el tema de salud, todos los temas los involucra el tema de seguridad. Claro. Entonces, o sea, ahorita todo es tiempo, le quedan 5 años y medio, ¿no? Sí, ya, sí. Pero si se duermen en sus laureles, se va rapidísimo el tiempo. Y en la cuestión más irrisoria general, pues incluso ante el maltrato que están sufriendo federales y otros grupos de las Fuerzas Armadas, el mismo crimen organizado los está llamando a reclutarse. Mira, este asunto que tú estás diciendo es lo siguiente, mira, en el lapso del 2007 a la fecha, yo en lo particular tengo un recuento de más de 1 millón de desertores del ejército. ¿Tanto? Más de 1 millón de gentes. La pregunta, lo acabas de mencionar, ¿dónde está esa gente? Es decir, ¿Que fue preparada por el Estado mexicano? Es más, decir, el mismo Estado gasta recursos para preparar y armar a los, a gente que se va a dedicar a otras cosas que no es el tema de seguridad. Ese es un tema delicado, y yo aquí les mando un mensaje. ¿Qué está haciendo toda esa gente? ¿Dónde están? Sí. ¿Sí me explico? Es un tema, y aquí tiene que ver estas personas saben manejo de armas, manejo de explosivos, saben la doctrina militar, y lo más peligroso, saben el adoctrinamiento y la idiosincrasia del ejército y de los altos mandos. Es un tema grave ese que estás tocando. Sí, sin duda, y bueno, quede ahí como lectura que seguramente lo tienen en el radar el gobierno, o lo debería de Ojalá que lo tengan en consideración. Llevarte a otro tema precisamente de seguridad, y es que se decía que los grupos de autodefensas pues estaban ya calmados, no había resurgimiento porque se avanzaba en el combate de la seguridad, pero el caso es emblemático, el caso de Michoacán, donde lamentablemente la inseguridad, pues lejos de acabarse, sigue creciendo, y ahí está la declaración de uno de los líderes de las autodefensas, Hipólito Mora, que ha dicho que tienen que volver a armarse porque la inseguridad simplemente no se ha ido de Michoacán. Lógico. Mira, aquí el asunto de los grupos de autodefensas, y yo incluiría también las policías comunitarias de las comunidades indígenas. Estos dos agrupamientos, que también te los mencioné en el recuento, los grupos comunitarios o indígenas tienen protección constitucional. Ajá. En el artículo 2 y en el artículo 133. Y los grupos de autodefensas en el artículo 10 de la Constitución y en el artículo 34, fracción X, no recuerdo la fracción. Entonces aquí el asunto es el siguiente. Yo estoy de acuerdo en que los mexicanos no tenemos que hacernos justicia por nuestra propia mano. Yo estoy de acuerdo con eso. Nada más que si no hay justicia, yo no voy a esperar a que venga la policía a quitarme a un ladrón de encima. Yo tengo derecho a defenderme. Tengo derecho a la legítima defensa. ¿Sí? Eso está previsto en la Constitución. Bueno, ahora bien, ¿por qué surgen los grupos de autodefensas y las policías comunitarias? Pues porque hay vacíos de poder, porque no hay gobierno, porque hay ausencia de Estado, ¿sí? No hay justicia. Y eso que yo estoy mencionando, digo, para que no haya duda, Sí. la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un estudio de Guerrero y un estudio de Michoacán.
en 2012-2013, están abierta la consulta, y las dos investigaciones llegan a esa conclusión que te acabo de mencionar ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Lo que tiene que hacer el gobierno es descentralizar todos sus tentáculos hasta el último municipio del país, que son 2000 y pico de municipios, y dar justicia al gobierno, ¿sí? Y dar seguridad. Como no lo hace el gobierno, lógico que esos vacíos de poder son ocupados por el crimen organizado, que muchos de ellos están coludidos con el mismo gobierno, locales y municipales. Claro. Uno pensaría que el gobierno, pues lógicamente no tiene el control, porque empieza a haber brotes ya más continuos. Está la policía federal, están las guardias comunitarias y otros síntomas que advierten precisamente pues que el gobierno ha dejado esa función de lado y pues no está ahí el gobierno al final de cuentas. Volvemos a lo mismo. Si nosotros nos trasladamos de un gobierno de violencia, de corrupción, etcétera, a otro que se supone que es democrático, sí, como lo fue en las urnas, ¿sí? Debe haber esa planeación estratégica nacional y terminar con la impunidad y con la corrupción, básico, pero no como lo está haciendo ahorita. Así lo van a terminar. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de los mecanismos de justicia transicional. Esos mecanismos de justicia transicional te permiten resolver los asuntos que tienen que ver con esto que estamos comentando. No está hecho esa estructura, no está hecha esa estructura. Por lo tanto, no se van a resolver los asuntos de violencia, los temas de los desaparecidos, Ayotzinapa, Tlaxcala, etcétera, no se van a resolver. Así. Algo que me llama mucho la atención, general, y en voz del propio presidente, uno pensaría que alguien que ha recorrido 3, 4 veces el país en todos estos años de campaña y que conoce comunidad por comunidad y que conoce los problemas locales, tendría un sensor, tendría un mecanismo de atención más efectivo. Pero parece que a pesar de conocer todo el país en estos años de recorrido, pues pareciera que simplemente no tiene la idea de lo que pasa en estas comunidades. Bueno, mira, yo creo que uno de los mexicanos más enterado de lo que pasa en el país es Andrés Manuel. Por eso mi pregunta. Así de fácil, ¿no? Aquí el asunto, volvemos al tema, ¿no? Para mí no hubo planeación, hubo improvisación, hubo urgencias, ¿sí? Y falta de imaginación para resolver el asunto. Y la exclusión de muchos actores importantes, entre ellos me refiero a la gente que sabe de esto, a los intelectuales que saben de estos temas, y yo nunca vi que los convocaran. El asunto de la convocatoria que se hizo en el Congreso, cuando el asunto de la reforma de la Guardia Nacional, para mí fue una simulación. Yo solicité por escrito participar, nunca me contestaron. Y bueno, yo no me siento ni sabedor, ni perito, no. Yo quería participar y aportar mi conocimiento, nada más. No quisieron, adelante, ¿no? Entonces volvemos al tema de las autodefensas. La declaración que hizo Andrés Manuel en la mañanera contestando a Hipólito Mora el asunto de que no va a permitir que haya grupos de autodefensas, no lo pueden parar. ¿Por qué? Porque es una expresión popular. O sea, la necesidad del pueblo de justicia, la necesidad del pueblo de su seguridad, no lo puede parar el gobierno. Lo que tiene que hacer es reconocer esos grupos, controlarlos, normarlos, ¿sí? La Constitución es muy clara, ahí está. La Constitución le da los mecanismos al poder público para que haga eso. En vez de haber hecho esas reformas, hubieran hecho un estado de excepción. Un estado de excepción donde se van a involucrar todos los actores sociales y se van a dictar en un documento jurídico cómo va a funcionar este estado de excepción, cuál es la finalidad, cuál es la temporalidad, y va a activar a todos, incluyendo a las reservas de servicio militar nacional, a los grupos de defensa, a los comunidades, va a involucrar a todos. Y así creo que se resolvería más y además sin costo. ¿Crees que en más de 7 meses ya de el gobierno
¿Vislumbras un giro de timón, un cambio de estrategia o simplemente vamos como hasta ahorita? Mira, ahorita todavía estamos a tiempo de eso. Yo espero y no pierdo la esperanza de que haya un golpe de timón. Ojalá que ahora que viene los encargados de la seguridad de Estados Unidos, este domingo va a haber una reunión aquí en México, ojalá que ahí se marquen, ¿sí?, las líneas sobre las cuales se va a dirigir la seguridad nacional en México, cómo se va a manejar la política migratoria y cómo se va a atacar el asunto de la inseguridad sin la intromisión de los Estados Unidos. Una de esas, digamos, luz que nos puede dar es que el gobierno de México derogue o repudie o termine con la iniciativa Mérida. ¿Por qué? Porque a través de ese pacto que firmó Calderón en 2007-2008, pues tiene la mano metida Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país, en el tema de seguridad. Ese es el punto. Pero, digo, a título personal, visto la orden que se dio desde Washington para hacerle frente al tema migratorio, y donde México hace una zona militarizada en la zona sur de nuestro país, pues el derogar la ley Mérida creo que no se ve posible. Bueno, desde mi punto de vista. Estamos hablando de un golpe de timón, ¿no? Claro. Entonces, si es un golpe de timón, se puede hacer eso, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que es un tema complejo. Es un tema complejo que mi punto de vista, no le han dado la seriedad que merece ese tema complejo. Pues ahí está, el tiempo se nos terminó. Esperamos en otra ocasión charlar contigo. Es un gusto siempre platicar de estos temas, de la agenda nacional general. Y bueno, pues agradecerte el tiempo dispuesto para nuestras cámaras. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de Canal 6 de Cuyo. Yo tengo la obligación como conocedor del tema, como académico de la Universidad Nacional, como general del Ejército, enterar a la gente y a la población de lo que está pasando en México en el tema de seguridad y decirles que sí hay esperanzas, que sí se puede dar un golpe de timón, como aquí se mencionó, para terminar con la inseguridad que nos tiene postrados a todos los mexicanos, sí, en una situación muy grave que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en otra emisión más de Perfiles del CENSE.